Muchas personas de mi edad o mayores recuerdan la famosa llegada del hombre a la luna, ¿no? Porque fue una transmisión en vivo y en directo. Estábamos viendo cómo Neil Armstrong ponía efectivamente los pies en la luna en la famosa expedición del Apolo 11. En el Perú, donde yo vivía y era chiquito todavía, fue especialmente impresionante porque el Perú acababa de estrenar la comunicación vía satélite. Había ahí en el sur de Lima, en Lurín, una gran estación vía satélite. Esta tecnología súper antigua, no existía, pero era pues un orgullo ver esta antena gigante parabólica ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pudimos ver partidos de preparación para camino al mundial, cosas así, que digamos antes eran imposibles, pero esa primera transmisión fue la del Apolo 11. Y les cuento esto porque fue impresionante, histórico, mucha gente se acuerda dónde estaba, digamos gente ya de mi edad o como digo mayor, dónde estaban, qué estaban haciendo cuando llegó el hombre a la luna, pero con el paso del tiempo, les confieso que aprendiendo un poco más de la operación Apolo, ¿no? O sea, toda la serie de lanzamientos hacia la luna, la que más me terminó impresionando, porque fue mucho más riesgosa, fue la operación del Apolo 8. Y el Apolo 8 no aterrizó en la luna, pero fue absolutamente esencial para que después se pudiera planificar el aterrizaje en la luna, porque el Apolo 8 tuvo la misión de dar, digamos, hacer como una especie de 8, ¿no? De un número 8, dar una vuelta a la Tierra y luego ir en diagonal por detrás de la Luna, la primera vez que el ser humano veía el lado oscuro de la Luna, y luego regresar a la Tierra, ¿no? Y la misión Apolo 8 fue para los que la navegaron mucho más arriesgada que la del Apolo 11, porque la tecnología para llevar al hombre a la luna todavía tenía que ser probada. Los números, los algoritmos, las increíbles operaciones aritmétricas, trigonométricas, etcétera, que se tenían que hacer, decían una cosa, pero había que ponerla en práctica, ¿no? Entonces, el Apolo 8 tenía varios objetivos. Primero, había que probar que los sistemas funcionaran de todo el módulo creado para la operación Apolo, las comunicaciones, la posibilidad de contar con el oxígeno, de tener sistemas de soporte si algo fallaba. Lo segundo era desarrollar experiencia operativa, o sea, era la primera vez que se manejaba una nave espacial de esas características, que luego terminaría siendo pues el módulo que depositaría el cubito, ¿no? que quedó en la luna. Otro objetivo era refinar procedimientos, o sea, cómo hacer que la cadena de mando llegara a quienes definían qué cosas desde la Tierra, qué cosas se definían en el mismo espacio, y también demostrar que se podía ir a la luna y pasar la luna y volver, evaluar la resistencia de los astronautas, o sea, básicamente si vivían o se morían, capturar las primeras imágenes de la superficie lunar, incluyendo el lado oscuro, y, digamos, para efectos de publicidad o de propaganda, si quieren, para Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos está en esta carrera del espacio y los primeros en poner un satélite en el espacio fueron los rusos con el Sputnik, ¿no? Entonces había esta carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y se quería transmitir en vivo. Entonces, la primera transmisión en vivo desde la Luna, aunque no desde la Tierra de la Luna, fue la transmisión del Apolo 8. Y obviamente esta transmisión, digamos, en varios países como el Perú todavía no tendríamos vía satélite, como digo, sino hasta el Apolo 11. Pero esta misión fue una misión realmente impresionante. Fue la primera salida de la Tierra, ¿no? O sea, así como hablamos de la salida del Sol, cuando estaban dando la vuelta del lado oscuro de la Luna, por primera vez los ojos humanos vieron comillas,
el amanecer de la Tierra, ¿no? Que comenzó a aparecer como si fuera el Sol desde el lado de la Luna, y la Tierra es un planeta que desde el exterior se ve azul y bastante radiante. Entonces, cuando aprendí todos estos detalles, a mí me impresionó porque la tecnología estaba siendo recién probada, ¿no? Con el Apolo 11, gran misión, hubo digamos, una lunarización, para no decir un aterrizaje. No, o sea, no le quito nada de mérito a poner el pie en la Luna. Pero esta era mucho más arriesgada y fue la primera vez que los seres humanos entraban profundo en el espacio. Había varios vuelos con las operaciones Géminis, ¿no? De salir de la atmósfera terrena y regresar, ¿no? Los rusos habían probado con una perrita, con Laika. Los norteamericanos con John Glenn fueron los primeros los segundos en probar, porque los rusos habían probado con Yuri Gagarin. Pero tan lejos, ya camino al espacio, esta fue la primera. Y tenían 3 astronautas: Frank Borman, James Lovell, el piloto, y el encargado del módulo lunar, que era William Anders, ¿no? Pero hay un pasaje que fue para mí muy emocionante, y es que el módulo lunar del Apolo 8 dio la vuelta a la Luna y comenzó su camino de regreso a la Tierra en la víspera de Navidad, o el 24 de diciembre. Y bueno, yo siempre me pregunté, ¿por qué habrán sido tan tontos de mandar a estos pobres astronautas al espacio, donde se han podido morir, y justo en víspera de Navidad pues dejar a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Pero después aprendí que las matemáticas requerían de cierto alineamiento de la Luna y de la Tierra, y eso es lo que determinaba las fechas, y en esta ocasión la mejor fecha era esa. Y resulta que cuando están regresando, y esto se está transmitiendo en vivo, ¿no? Lo que está pasando, los 3 astronautas, comenzando por Lovell, deciden comenzar a leer de las Sagradas Escrituras de la Biblia el libro del Génesis, con el pasaje de la creación. Y esto, digamos, estamos hablando en la década de los 60, cuando no había el escrúpulo o el fanatismo antirreligioso de separación iglesia-estado, etcétera, etcétera. Pero sí hubo algunas personas críticas de que, no, la separación iglesia-estado, no, la NASA es un organismo federal, es un organismo estatal. Pero en realidad la enorme mayoría de norteamericanos estaban no solamente contentos, sino que en la víspera de Navidad se leyera el pasaje del inicio de la Biblia, ¿no? Tengan en cuenta, hubieran podido leer el pasaje del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque incluso si es que hay alguien que no es creyente, es una historia. El Génesis habla de cómo de la nada Dios crea primero, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y en ese momento la cámara, aunque era en blanco y negro, estaba mostrando la luminosidad de la Tierra volviendo desde la Luna, ¿no? Pero nada me ha impresionado tanto, para ser sinceros, que el ver un documental reciente de un famoso científico ateo, que es un gran popularizador de la ciencia, Bill deGrasse se llama, Grasse. Él es un científico astrofísico, es extremadamente brillante, es muy elocuente, muy simpático, muy telegénico, ha tenido sus programas de televisión, y constantemente, cuando hay que explicar algún fenómeno científico más o menos complicado, los canales de televisión norteamericanos siempre lo llaman, porque tiene la habilidad de explicar los fenómenos científicos de una manera que es completamente comprensible para los mortales como quien les habla, ¿no? Que no es muy ducho en la ciencia. Pero
Este documental donde Bill deGrasse explica cómo fue el Apolo 8, no sé la fecha, no me lo encontré en YouTube, alguien me mandó el link, entonces no sé de qué fecha es, no sé cuán reciente. Bill deGrasse, de hecho, ahora se lo ve un poquito más canoso, o sea que no es reciente. Pero lo que me sorprende es que Bill deGrasse comienza a contar y ellos dieron la vuelta y vieron aparecer la Tierra como uno ve aparecer el sol y brillarla azul. Y lo más increíble, y Bill deGrasse comienza a titubear y se comienza a emocionar. Y dice, disculpen, ¿no? Y trata de ganar la compostura y se vuelve a emocionar y dice, les recuerdo que yo soy ateo y yo solamente creo en la ciencia. Entonces él se vuelve a emocionar, le cuesta hablar y finalmente decide hablar llorando. Cuenta esta historia que yo conocía, que se había leído el libro del Génesis, y él dice, y los astronautas no tuvieron mejor idea que leer y turnarse en la lectura del libro del Génesis, del primer capítulo, desde el primer versículo, de la creación, ¿no? De la belleza de la creación. Y estamos hablando de una persona que, Bill deGrasse, que no cree que el mundo ha sido creado, cree que el mundo ha evolucionado, que hubo un Big Bang, no sé cuál es su teoría personal de la, digamos, aparición del universo, pero ciertamente no es Dios, ¿no? Y Bill deGrasse no es uno de los jinetes del apocalipsis, como les llaman a esos grandes ateos de los cuales he hablado, que son profundamente hostiles al cristianismo y a la religión. Pero es un hombre muy firme en el hecho de no creer, ¿no? Y es respetuoso y dice, mira, las religiones son importantes, hay gente que cree, tengo familiares que creen, los respeto mucho, pero la ciencia es la ciencia. Es uno de esos los que cree que por naturaleza la ciencia se opone a la religión. Y sabemos que no es así, pero eso es lo que cree Bill deGrasse. Pero que Bill deGrasse se ponga a llorar de emoción al pensar que estos hombres extraordinarios, porque hermanos, para ser astronauta, especialmente en esa época, no solamente había que tener, digamos, un coraje de acero, porque era ir directamente a lo desconocido con altas probabilidades de morir en el espacio, es decir, que no solamente te mueres, sino que tu cuerpo no lo van a recuperar nunca, sino que además tenían que tener un extraordinario estado físico para poder sufrir primero la presión del número de la gravedad multiplicada al salir de la Tierra en el cohete. Luego la misma experiencia ante la posible reducción del oxígeno mientras se estaba navegando. El hecho de tener que tomar turnos muy cortos para descansar porque el equipo de 3 era un equipo mínimo, entonces no había hora de irse a dormir. Y luego la gravedad y el riesgo que había que enfrentar con el reingreso a la atmósfera, con la enorme temperatura, la velocidad. Pero a eso se suma que ellos tenían que hacer cálculos matemáticos extremadamente avanzados. Porque es verdad que los ayudaban desde tierra, pero ellos estaban viendo ahí lo que pasaba y no habían computadoras que pueden resolver esas operaciones matemáticas. Había que utilizar esas reglas de cálculo, como que hoy en día no sé si alguien de 40 años o menor tiene idea de lo que es una regla de cálculo. Yo la conocí en la escuela. Entonces, que estos tipos, o sea, duros, expertos, profesionales al máximo, decidieran algo que no estaba planeado. Uno de ellos había llegado a la Biblia, ¿no? Pero no se habían puesto de acuerdo y decidieran leer al contemplar el mundo, es decir, en uno de los momentos culminantes de la ciencia, dar gloria a la creación de Dios. Entonces, Bill deGrasse, por más que cree que ese mundo hermoso, que solamente los ojos de estos astronautas veían por primera vez y los norteamericanos solamente a través de las cámaras en blanco y negro en transmisión en vía satélite, que le suscitara el espíritu de dar gloria a la creación,
o sea, hizo llorar a Bill de Grace para decir qué bello es nuestro planeta y qué bella idea recurrir a la poesía más hermosa, aunque no crea que sea verdadera, que es la narración de la creación. Y solamente quería compartirles esta historia porque creo que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a la maravilla de las Sagradas Escrituras, de la creación, de tener fe, ¿no? Y, y si la fe es algo tan sorprendente, tan conmovedor para uno creyente, para nosotros debe serlo aún más y tenemos que pedir esa gracia, ¿no? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que tengas un buen día.